¿Qué tal, mi hermosa familia? ¿Cómo están? Les saludo con muchísimo gusto en este sábado 14 de mayo, en esta tardecita rica aquí en la Ciudad de México. Un abrazo fuerte a todos los que nos estén sintonizando, tanto aquí en México como en otras partes del mundo, principalmente, bueno, pues allá en Estados Unidos. Y bueno, pues fíjense que les tengo esta información muy delicada porque la verdad es de que ya ven que allá en Tamaulipas se llevan fuerte, se llevan pesado y bueno, no podemos dejar pasar estas advertencias que está haciendo el gobernador de allá de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Y pues la verdad es de que el señor está sembrando miedo efectivamente porque bueno, Morena está creciendo en las preferencias, va hasta arriba y pues el candidato del gobernador pues no levanta, al contrario, cometen errores y pues el gobernador está lanzando ya algunas amenazas, está desesperado y miren, la verdad es de que Morena pues ya emitió un comunicado, dice, les voy a presentar el video donde este gobernador lanza estas amenazas, aquí tengo la conferencia de prensa y bueno, pues Morena está realmente preocupados, dice, ante la inminente victoria de Américo Villarreal el próximo 5 de junio, el gobernador Cabeza de Vaca siembra miedo para boicotear las elecciones. Atacan operadores de gobernador a líderes tamaulipecos que expresaron su apoyo al candidato de Morena. Dice, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, comenzó a operar con toda la estructura gubernamental para tratar de evitar que el candidato por Morena, Américo Villarreal Anaya, continúe arriba en las preferencias de los tamaulipecos. Y bueno, este es el comunicado que emitió Morena, pero aquí les tengo pues el video, ahorita se los voy a poner, déjenme termino de leerles este comunicado de Morena. Dice, y es que luego que deje el cargo, Cabeza de Vaca perderá el fuero, por lo que será inminente su captura por las investigaciones que tienen abiertas la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y dice el comunicado de Morena, ante esa situación, el gobernador en funciones intenta con guerra sucia impulsar el candidato de la oposición César Augusto Verástegui Hostos, quien se encuentra muy por debajo del morenista Américo Villarreal. Hoy por la tarde, el gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca mandó a sus operadores para realizar una serie de acciones en Ciudad Victoria y Reynosa para bloquear varios puntos carreteros para impedir que dirigentes y líderes de distintos sectores pudieran llegar a lugares para expresar su apoyo a Américo Villarreal. Incluso se reportó un ataque armado en contra del líder regional Octavio Leal Moncada, perpetrado por propios elementos de la Policía del Estado, cuando circulaba por Ciudad Victoria. Posteriormente se reportó que Moncada salió ileso. Asimismo, se registró la detención del líder sindical de la sección 51 del Sindicato de Trabajadores del Sector Salud, Adolfo Sierra Medina, al momento de salir de su oficina. De nuevo, Cabeza de Vaca utilizó a elementos de la Fiscalía para privar de su libertad al líder sindical como represalia por expresar su apoyo a Américo Villarreal. Y continúa el comunicado de aquí de los morenistas. Dice, la generación de violencia ha sido la estrategia del gobernador Francisco Cabeza de Vaca para sembrar el miedo a los tamaulipecos y de esa forma boicotear las elecciones ante una derrota evidente de su candidato César Augusto Verástegui Hostos. Cabe señalar que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, además de tener una orden de aprehensión congelada en la Fiscalía, también es investigado por sus probables vínculos con el narcotráfico. Entonces, bueno, pues aquí les tengo la información acerca de esta conferencia de prensa que se atrevió a ofrecer el gobernador y es donde pues lanza amenazas, lanza advertencias al equipo de Morena, al propio candidato y bueno, se suelta ahí hablando y amenazando. Y empezó la conferencia de prensa muy suavecito, pero pues terminó
terminó amenazando y diciendo que él no se va a quedar con los brazos cruzados. Entonces, bueno, pues un abrazo fuerte a nuestros hermanos de Tamaulipas. La verdad es de que nosotros aquí en Oro Sólido le hemos dado seguimiento y pues sí, efectivamente, estos señores nunca habían tenido el poder. Ahora que tuvieron el poder, están peor. Y ya, imagínense, es ya mucho decir, han estado saqueando al Estado, han estado enriqueciéndose a costa de los hermanos tamaulipecos. Así es que vamos a escuchar la conferencia de prensa que dio este gobernador, que todavía está en funciones, está verdaderamente como perro rabioso, acorralado. Y bueno, pues Morena está levantando la voz porque corre en peligro efectivamente el propio candidato. Y acuérdense que allá ya hubo pues un deceso por estas contiendas electorales. Entonces hay que estar muy atentos a qué está pasando en Tamaulipas y en todos los demás estados, porque estos adversarios andan como perros rabiosos, desesperados. Desesperado está Cabeza de Vaca, y quiero que lo escuchen ustedes aquí en la conferencia de prensa que dio, y bueno, cómo es que lanza estas advertencias. Aquí lo tenemos, vamos a escucharlo. El motivo de la rueda de prensa que estamos llevando a cabo el día de hoy obedece a unos señalamientos a los que fui sujeto hace un par de días. Quiero recordarles a las amigas y a los amigos de los medios de comunicación que el gobernador del estado ha sido sumamente respetuoso en torno al proceso electoral, coadyuvando con las autoridades electorales, tanto del INE como el IETAM, trabajando con el grupo de coordinación para garantizar que este proceso sea un proceso transparente, democrático, con mucha participación. Y jamás me he referido a favor o en contra de ningún candidato. Por supuesto que tengo mis preferencias electorales, todo el mundo lo sabe, mi filiación partidista, pero en el ánimo de que este proceso sea un proceso ejemplar, como lo he estado haciendo. Quiero hacer del conocimiento de ustedes que hace algunos días fui señalado directamente con nombre y apellido por parte del doctor Américo Villarreal, mismo que señaló y hizo referencia de un ataque a la que fui sujeto hace un año y que es del dominio público, una persecución política muy burda que fue instrumentada directamente por el entonces titular de la UIF, el señor Santiago Nieto, mejor conocido como Sicario Nieto, y donde en su momento, pues no solamente, como siempre lo he hecho a lo largo de toda mi carrera política, di la cara y di a conocer que iba a demostrar no solamente mi inocencia, sino que era una infamia y que era todo un proceso que se estaba llevando a cabo para dañar no solamente mi imagen, sino para perjudicar directamente el proceso electoral que se estaba llevando a cabo en el 2021. Pues resulta que ahora el señor Américo Villarreal, en una entrevista que le hacen en Matamoros, hace referencia para atacarme directamente. Primero le digo al señor Américo Villarreal que entiende y que entienda bien, que yo sí di la cara, que estuve ahí en la Cámara de Diputados, demostrando que esto era producto de una persecución política, que habían fabricado esos supuestos delitos y, como le dije en su momento, el tiempo, la razón y la ley me iba a dar la razón. Pareciera ser que de nueva cuenta lo sacan a relucir casualmente días previos al proceso electoral, pues con la única finalidad, no sé si de distraer la atención o simplemente de hacer señalamientos personales. Y tengo el derecho de poder yo contestar a cualquier alusión, así como dicen en la Cámara de Diputados y Senadores, por alusiones personales. Es el que estoy aquí el día de hoy, esta mañana, para hacer los comentarios correspondientes. Primero que nada,
Los señalamientos a los que fui sujeto son producto de documentos apócrifos que fueron presentados por parte del entonces titular de la UIF, Sicario Nieto, que por cierto, y este es un tema que yo ya lo hemos platicado con diferentes autoridades en la Ciudad de México, estos documentos, aparte de ser apócrifos, por lo que sucedió es que engañaron al señor presidente de la República, inclusive en una mañanera que presentó unos documentos que a todas luces, pues no solamente se veían que eran irregulares y que habían sido alterados, sino que ahí presentaban en ese documento personas que ni siquiera son ciudadanos mexicanos, violentando una vez más la ley. Y me refiero directamente a, en ese entonces, nombran un sinnúmero de supuestos empresarios, y uno de ellos, con nombre José Ramón Cabeza de Vaca Castillo, donde ese documento supuestamente pedía que se le congelaran las cuentas. ¿Cómo se le puede congelar las cuentas a alguien que es ciudadano americano y que no tiene cuentas en México? Esto no paró ahí. El señor es un funcionario del municipio, o en este caso de la ciudad de McAllen, mismo que, haciendo uso de su derecho, presentó las denuncias correspondientes tanto en Estados Unidos contra Santiago Nieto ante la Fiscalía General de la República, que por cierto no le han contestado porque pues no tenía razón de ser, y esto evidenció una vez más que todo esto fue una fabricación, un show mediático para poder de alguna manera desviar la atención de los verdaderos problemas que se suscitaban en el país, pero muy especialmente pues para atacar directamente al gobernador del estado de Tamaulipas. Esa denuncia se presentó, les repito, tanto en la Fiscalía General de la República como también se presentó en Estados Unidos. Pero hace alusión también en esa entrevista que le hicieron acerca del proceso que se llevó a cabo, que por cierto, jamás en la historia de este país se había llevado a cabo un proceso de desafuero de esa naturaleza, con todas las irregularidades habidas y por haber, sumamente burdo, pero no solamente quedaron evidenciados ante propios y extraños, que era pues una persecución política ante uno de los principales voces que han diferido de muchas de las políticas públicas que se están llevando a cabo. Pero más allá de eso, aquí lo que quiero yo señalar es que, a ver, yo nunca me he escondido, di la cara. Así como él me señaló en esta intervención que tuvo, o en esa entrevista que le hicieron, que sepa bien, cada vez que yo sea aludido, y por supuesto que voy a contestar, es mi derecho. Al día de hoy no había yo hecho un solo comentario en torno al proceso electoral, respetando el proceso, pero eso no me limita a mí a poderle contestar cualquier situación que se esté dando, llevando a cabo como la que suscitó. Entonces no solamente me presenté a la Cámara de Diputados, sino que el tiempo ya me dio la razón. Tal es así que un juez acaba de determinar que esos documentos que se presentaron no eran los elementos que se requieren para poder congelar cuentas, que jamás habían recibido un documento oficial por parte de Estados Unidos para congelar cuentas, y mis cuentas están liberadas. ¿Quién es el que está mintiendo? Ellos son los que están mintiendo. Ellos son los que fabricaron esos delitos. ¿Dónde está ahorita Santiago Nieto? Santiago Nieto hoy en día tiene denuncias, no solamente por parte de un servidor, no solamente por parte de un funcionario de Estados Unidos, sino por muchos otros que han hecho denuncias porque utilizó este instrumento para atacar políticamente, pero también para extorsionar empresarios,
Pero déjenme también regresarme a otro tema que vale la pena señalar. Una vez más, yo siempre he dado la cara, yo esclarecí esta situación, demostré todas esas acusaciones falsas que me estaban haciendo. Los que no han aclarado nada han sido ellos. Los que han sido señalados han sido ellos. Y déjenme decirles, esto ha sido un problema interno de ese partido político. Tan es así que el presidente municipal de Reynosa hizo una declaración donde prácticamente deja al descubierto una operación de financiamiento con recursos ilícitos por parte del señor Sergio Carmona. Y me refiero a un delincuente que lamentablemente fue asesinado en el municipio de San Pedro Garza García. Ellos lo dijeron, no nosotros. Ellos fueron los que pusieron al descubierto todos aquellos que han sido financiados por parte de esta persona y que ya es del dominio público, porque ha salido en diferentes medios de comunicación, que ellos mismos denunciaron y que escucho por ahí, dentro de la entrevista que dio a conocer el señor Américo Villarreal, que ahora resulta que el gobierno del Estado está hostigando a funcionarios y a políticos. En ningún momento el gobierno del Estado les dijo o les puso camionetas blindadas que fueron proveídas precisamente por Sergio Carmona, como es el caso del alcalde de aquí Ciudad Victoria, como es el caso del diputado federal Erasmo de Madero, y entre muchos otros personajes que recibieron camionetas por parte de este señor Sergio Carmona, mismo que sigue las investigaciones, siguen las investigaciones en torno a esa situación que se dio de ese financiamiento irregular y presuntamente vinculado con el crimen organizado. Y ahora se quieren justificar diciendo, es que Sergio Carmona es un empresario que tenía obras en diferentes partes del país. Ese no es el problema. El problema no es que haya tenido obras en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que haya tenido obras en diferentes municipios, inclusive en el estado, antes del 2018. El problema es que es del dominio público, que Sergio Carmona se encargó de operar las aduanas del país para contrabandear combustibles y desde ahí financiar campañas políticas. No lo digo yo, esto es del dominio público. Ha salido en diferentes investigaciones periodísticas que llevaron a cabo diferentes medios de comunicación. Aquí no busquen culpables, aquí que den la cara. Fueron estos los que se involucraron con gente vinculada al crimen organizado. Fueron estos los que recibieron recursos. Fueron estos los que utilizaron aviones para trasladarse de un lugar a otro e inclusive financiar campañas en otras partes del país. Esta es su responsabilidad, que la asuman como tal. Y aquí también vale la pena recalcar que esto es solamente el inicio. Esto es solamente el inicio, porque hay investigaciones que se están llevando a cabo, no solamente aquí en México, porque hay denuncias presentadas por fuerzas políticas ajenas al gobierno del Estado. Y me refiero al partido del PRI, PRD y el PAN, que presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra de quienes resultan responsables de haberse involucrado en esta red del crimen organizado, donde dispersaron recursos para las campañas políticas. Que atiendan esos temas. Ahí están ellos denunciados. Como también hay otra denuncia interpuesta aquí en Tamaulipas contra los mismos actores. Buscar culpables,
decir que se está hostigando cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado tiene la obligación de darle seguimiento a las investigaciones. La Fiscalía, a diferencia de la Fiscalía Federal, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas es un órgano autónomo que hace sus investigaciones y está haciendo las propias y va a seguir haciéndolas. Más le recuerdo al señor Américo Villarreal que yo no puse en manos del alcalde de Ciudad Victoria, ni le dije a él que fuera a comprar una casa allá en Belamar, en el municipio de Madero. Fue él el que lo hizo. Como tampoco fuimos nosotros que le dijimos a su coordinadora en el Congreso del Estado de que anduviera pidiendo moches a sus proveedores. Ese es problema de ellos, actos de corrupción de ellos, pero va a ser la autoridad la que determine. Son la Fiscalía General de Justicia y el Poder Judicial quien determine las responsabilidades de todos y cada uno de ellos. Es que no quieran desviar la atención de los verdaderos problemas que tienen estos. Les repito, ¿quiénes fueron los que destaparon la cloaca? Entre ellos fue precisamente el mismo alcalde de Reynosa, no fue nadie más. Que asuman su responsabilidad, como nosotros lo hemos asumido cuando hemos sido señalados de injurias, de mentiras, de ataques, de difamaciones, de calumnias. Siempre hemos dado la cara y ahora no va a ser la excepción. Y no voy a permitir que ni este señor ni nadie me siga señalando y atacando, porque cada vez que lo haga, que sepa que se va bien, le voy a contestar a él o a cualquiera. Pero también vamos a hacer un análisis un poquito más profundo de quiénes son los que rodean a este grupo de políticos. Sí, aquellos que en el pasado le hicieron tanto daño a Tamaulipas. ¿Quieren saber quiénes son? Ahí aparece uno de los políticos que más estuvo involucrado en situaciones de vínculos con el crimen organizado. Me refiero al negro Gamonti, Ricardo Gamonti. Mismo es de todos conocidos, que fue de los que operaron directamente para entregar a Tamaulipas al crimen organizado. ¡Qué casualidad! Dios los hace y ellos se juntan. Ahí están las denuncias, ahí están las investigaciones, ahí están los documentos de la Fiscalía General de la República, donde aparece donde recibieron dinero para las campañas políticas de ese entonces. Es de todos conocido que fueron estos los que hicieron tanto daño a Tamaulipas y ahora andan muy juntitos. Y anda otro por ahí que cree que porque se pintó de verde, ahora resulta que cree que ya se nos olvidó que fue el coordinador de campaña del entonces candidato a la gobernatura del estado de Tamaulipas por el PRI. Y me refiero a Rodolfo Torre Cantú. Ese asesinato cobarde que se llevó a cabo. Y me refiero directamente al señor, ¿cómo están las cosas? Manuel Muñoz Cano. ¿Creen que ya se nos olvidó que él era el coordinador de campaña? ¿Creen que ya se nos olvidó que se bajó de la camioneta y no apareció en esa gira cuando fue cobardemente asesinado? Esto es lo que nos deberíamos estar preguntando. Porque si bien es cierto, ese expediente se llevó a la Ciudad de México, también es cierto que se le va a pedir al fiscal general de justicia que le dé seguimiento a esta investigación. Porque esto no puede quedar impune. Esos son los que rodean a ese grupo de políticos que hoy en día están haciendo ataques y señalamientos. Y tenemos para todos, créanme lo que les digo, tenemos para todos, porque todos y cada uno de estos de alguna manera han sido parte del crimen político organizado. Son ellos los que tienen que dar cuentas, son ellos los que tienen que dar la cara, son ellos los que tienen que decir qué es lo que hacían en la casa de Carmona, en San Pedro Garza García. ¿Qué es lo que hacían en esas reuniones?
porque ahí sí posaban muy bien, en su sala, en los jardines, ahí posaban todos muy campantes, cuando fueron a tener reuniones y posteriormente se presume que recibieron los recursos para financiar sus campañas. Que mejor nos diga Américo Villarreal quién fue el que le patrocinó sus informes, quién le pagó todos esos vuelos, quién le pagó todos esos vuelos a Sinaloa, qué es lo que fue a hacer allá a Sinaloa, con el entonces candidato ahora a gobernador que dice que le va a regresar la copa. Chihuahua, pues ¿cómo va a ser eso? ¿De qué copa estamos hablando? ¿Le va a regresar el favorcito? ¿De qué favorcito estamos hablando? Eso es lo que deben de contestar. Eso es lo que deben de contestar. Es por eso que les digo que todo aquel que señale al gobernador del estado de Tamaulipas, a mi persona, para querer desviar la atención y justificar todas las irregularidades que ellos han cometido, que sepan y que sepan bien. Les voy a contestar, como lo estoy haciendo el día de hoy. No es la primera, ni va a ser la última. Se les olvida de dónde vengo. Yo vengo de la oposición. Yo vengo de una lucha de muchos años para que se diera la alternancia en Tamaulipas. Y que estos ahora tengan el descaro de venirme a decir que yo soy el que estoy mal. No, señores, yo siempre he dado la cara y aquí estoy precisamente para eso, señalando todas las irregularidades que estos han cometido. Y les repito, que sea la Fiscalía General de Justicia del Estado y el Poder Judicial quien determine cuál es la situación jurídica de todos y cada uno de estos, pero lo que no pueden negar es que estuvieron ahí. Lo que no pueden negar es su relación directa con alguien que fue asesinado acá en San Pedro Garza García y que era el operador para el contrabando de diéseles, de gasolina, y que es del dominio público, que con esos recursos estuvieron financiando esas campañas. Que por cierto, voy a hacerle la petición muy respetuosa al fiscal general de justicia del estado de Tamaulipas, que dentro de los acuerdos de colaboración que se tienen con Nuevo León, que le den seguimiento a ese asesinato que se llevó a cabo en San Pedro y que den a conocer qué es lo que aparece en esos teléfonos, quiénes son las personas y los contactos y con quiénes hablaba Sergio Carmona, con quién tenía relación, porque sí sabemos con quién volaba, porque ahí están las bitácoras, ¿sí? Volaba con estos individuos a los diferentes lugares, tanto en Tamaulipas como a otros estados de la República, como Sinaloa. Entonces, con esto concluyo mi intervención, no sin antes reiterar que el tiempo y la ley siempre me ha dado la razón, y no va a ser la primera ni la última vez que voy a dar siempre la cara. Voy a defender lo que creo, en lo que creo, a mi gobierno y a Tamaulipas. Estoy a sus órdenes. Ahorita vamos a escuchar las preguntas y respuestas que le dio a la prensa también, porque estuvo ahí muy envalentonado, muy prepotente. Y me pregunto yo creo que ustedes también, si sabía todo eso, ¿por qué no lo denunció? ¿Por qué no presentó estas denuncias ante la fiscalía? ¿Por qué no lo hizo? Que resulta que ahora estaba enterado de todo esto y nunca dijo nada. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué oculta? Está realmente amenazando, lanzando estas advertencias a sus adversarios políticos. Y bueno, pues él se pone como angelito, ¿verdad? Está limpio. Y bueno, ojo, mucho ojo, porque allá en Tamaulipas ya ven que se llevan bien fuerte, muy duro. Y vamos a escuchar cómo es el cuestionamiento de la prensa, cómo tiene ahí sometida la prensa también, y cómo sigue de muy envalentonado este gobernador que está sembrando miedo y sometiendo también a todos, incluyendo a la prensa. Escúchenlo ustedes. Gobernador, perdón, un momentito. Deisa, adelante, por favor, tu nombre y el medio de comunicación. Gracias, gobernador. Daisy Herrera.
Gobernador, me parece que esto marca un antes y un después en el proceso electoral que estamos viviendo. Saber si sí. ¿Yo lo marqué? Pues, ¿Lo marcaron ellos? esto me lo va a responder usted al término de mi pregunta. Me parece que esto marca un antes y un después en el proceso electoral que estamos viviendo. Saber desde su perspectiva qué es lo que puede esperar para Tamaulipas. Pues más allá de eso, Daisy, te lo digo, ¿en qué momento habían escuchado ustedes una opinión acerca de cualquiera de los aspirantes a la gobernatura del Estado? Me he mantenido sumamente respetuoso. Pero eso de quedarme callado no se me da, ¿eh? Y más si me atacan. Que sepan y que sepan bien, que les voy a contestar. Y tengo para todos, ¿eh? Para todos tengo. Para esos y todos los que le rodean. Porque los tamaulipecos sí sabemos quién es quién. Así es que fui aludido, fui atacado y le estoy respondiendo como lo he hecho siempre. Y sobre esto último que decía, gobernador, ¿se va a abrir entonces ya una línea de investigación? Eso vamos, dentro de las facultades que tiene la Fiscalía General de Justicia, por supuesto que se le va a solicitar al fiscal, con esa colaboración que siempre hemos tenido, ustedes lo saben, hay muy buena colaboración con las fiscalías, especialmente con la de Coahuila y la de Nuevo León, y bien valdría la pena porque tiene que ver con hechos delictivos o presuntos hechos delictivos que se estaban cometiendo acá también en Tamaulipas, personajes que aparecieron en la casa de este señor, no lo inventé yo, ahí están las fotos, es del dominio público, ahí tenían sus reuniones, ahí se ponían de acuerdo. Ahora resulta que ahora que ya nadie lo conoce, ¿cómo que no lo conocen? Si ahí estaban con él, viajaban con él, iban sus informes, que responda cuál era su relación y qué compromisos se llevaron a cabo. Eso es lo peligroso. ¿Y saben por qué es peligroso? Por el pasado que tiene Tamaulipas. Y qué casualidad que todos esos que ya se habían ido del Estado, que habían sido parte del crimen político organizado que entregaron a Tamaulipas a la delincuencia, ahora regresan para estar operando ahí en esas campañas. Muy delicado, ¿eh? Es muy delicado, dice. Por eso es que pues estamos haciendo las aclaraciones correspondientes. La compañera Perla Recentes, por favor, adelante. Sí, Perla. Sí, Perla. Eso es lo que, qué buena pregunta, porque qué casualidad, cuando hacen denuncias contra pues periodistas, empresarios, comunicadores, pareciera ser que agarran una rapidez, o políticos de la oposición, pero aquí, cuando hay denuncias contra un delincuente, porque eso es lo que es Sicario Nieto, es un delincuente, que estuvo extorsionando gente, que estuvo presentando documentos apócrifos para atacar políticamente a los adversarios del sistema, pues casualmente pues no le han dado el seguimiento que esto merece. No estamos hablando de cualquier funcionario, estamos hablando de quién era el director del área de inteligencia financiera. Lo que sí sé es que también del otro lado de la frontera ya hay investigaciones, y eso me hace recordar que si hay algunas dudas al respecto, pues valdría la pena que también se llamara al hermano del difunto, y se habla por ahí que es un testigo protegido en Estados Unidos. Yo creo que esto es solamente el inicio, de muchas otras cosas que van a salir. ¿Qué es lo que quiere el pueblo de Tamaulipas, el pueblo de México? Que salga la verdad, saber dónde estamos parados, saber quién es cada uno de esos personajes y qué es lo que hay detrás de ellos. Porque lo que está en riesgo, lo que está en riesgo es Tamaulipas. Lo que está en riesgo es la gobernabilidad, nuestra estabilidad, nuestra seguridad. ¿Qué compromisos adquirieron? Yo creo que el que sabe seguramente es el hermano de Sergio Carmona,
Julio, si mal no recuerdo, se llama el señor. Y bueno, pues ya han habido muchas investigaciones periodísticas al respecto que se han dado a conocer a nivel nacional. Diferentes actores políticos ya han hecho denuncias públicas, denuncias ante la Fiscalía General de la República, y yo creo que bien vale la pena que se esclarezcan estos hechos, porque ponen pues, en riesgo definitivamente la gobernabilidad no solamente de Tamaulipas sino de muchas partes de nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que sugerimos y pedimos aquí? Pues es que se esclarezca todo, que den la cara y que nieguen o acepten esas acusaciones a las que han sido sujetos, mismas que el gobernador del estado jamás ha intervenido hasta ahorita, porque me metieron, conste, fueron estos los que me metieron, me aludieron, me atacaron y le estoy contestando. Adelante, Salma Castillo, por favor. Salma Castillo, del diario. Señor gobernador, como usted menciona, actualmente todavía sigue el proceso de desafuero litigando en la Suprema Corte. Actualmente, aquí en Tamaulipas también inicia un proceso, el Congreso de Tamaulipas, en contra de la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica. ¿Cuál es su opinión al respecto de esta situación? Desconocía de esa situación. Lo que les puedo decir es que ojalá y se lleve un proceso adecuado, si es que será el caso, no como me lo hicieron a mí, que fue todo un show mediático, que sí recuerdan, ¿verdad? Que llevaban cajas y cajas para que al final del día salieron con su tirititito con 3 páginas de denuncia, que no había ni un solo elemento, que presentaban documentos apócrifos, que salieron a bola de cosas que pues ya ante la opinión pública pues, se les ha estado cayendo y desmoronando un caso, y lo único que hicieron es quedar evidenciados que fue una vil y llana persecución política hacia un servidor. Y sobre este tema, pues ya será el Congreso del Estado en sus facultades darle seguimiento a cualquier denuncia. Lo que sí te puedo yo decir es, como lo mencioné, porque ahí lo dijo el doctor Américo Villarreal, que estábamos acosando a chihuahuas. Ahora nosotros les pusimos a que estuvieran pidiendo moches. Nomás eso me faltaba. Eso lo hicieron ellos. Que asuman su responsabilidad y que no salgan con que es un tema político y que no. Que aclaren qué es lo que hicieron, por qué estaban pidiendo moches. Pero ya es un tema que le compete directamente al Congreso del Estado. Gracias, señor gobernador. Concluimos con el compañero Ángel García. Adelante. Gobernador, para comentarle, ante estos hechos realizados por la entonces Unidad Financiera, Inteligencia Financiera, ha llevado sobre la mesa este tema ante alguna autoridad federal. Ya hemos hecho lo propio. ¿El secretario? Miren, ya hemos hecho lo propio, hemos tenido unas pláticas, ha quedado muy claro de que todo esto fue una fabricación. Todo esto fue una fabricación de supuestos delitos inexistentes. Te repito, el tiempo ya me dio la razón. Uno de los supuestos implicados, pues ya un juez también determinó que no hay elementos que él haya encontrado de irregularidades en ningún supuesto. Y lo que te puedo decir es que el gobierno federal, pues por supuesto que ya tiene conocimiento pleno que todos estos fueron inventos y fabricaciones con fines políticos, electorales, por parte del entonces titular de la UIF, Santiago Nieto. Lo que no descubre el agua, lo descubre el tiempo, y el tiempo y la ley me está dando la razón, y eso para mí era lo más importante, ver de frente a los tamaulipecos como siempre lo he hecho y decirles, tenía razón, fue una fabricación,
Todo esto fue una persecución política para atacarnos directamente en el proceso electoral del 2021 y ahora a unos se les ocurre quererlo volverlo a sacar cuando ya es de todos conocido que todo esto fue manipulado. Pero por supuesto que ya tienen conocimiento al respecto. No puedo dar detalles porque son temas que ya se han platicado, pero con esto queda muy claro una cosa y mando este mensaje a todas y cada uno de los tamaulipecos. A mí no me interesa ser embajador, voy a ser gobernador de este estado hasta el último minuto de mi mandato y voy a hacer lo que tenga que hacer para defender a Tamaulipas, hoy, mañana y siempre. Y todo aquel que se me señale, que me ataque, va a tener una respuesta por parte de un servidor. Muchas gracias y que pasen buen día. Muchas gracias, señor gobernador. Muchas gracias a los medios de comunicación por asistir este día. Gracias al señor gobernador constitucional del estado, Francisco García Cabeza de Vaca. Y al licenciado Gerardo Peña Flores, quien lo acompañó en esta ocasión. Buenos días para todos. ¿Qué tal el angelito? El angelito, él no ha hecho nada. Qué cinismo y qué desvergüenza. ¿Se fijan cómo sabe muy bien y conoce a los grupos criminales? Sabe y conoce muy bien cómo actuaron y cómo operan. Ahí están sus propias palabras. Están desesperados porque Morena pues va avanzando en esta contienda electoral. Dice Armando Cervantes: Nancy, por más que escarbamos, la tierra está llena de víboras y alacranes que salen en abundancia, pero ya les tenemos cortada la ponzoña. Poco a poco que les duela. Gracias por transmitir información. Ángel Martínez, jajaja, se ríe, dice: ahora resulta que es un alma de Dios. Ángel Martínez dice: así es, pasado el tiempo estarás en el fresco, le dice. Jesús Álvarez: de la cara a la fiscalía, no ahí a la prensa vendida, ¿verdad? Porque pues la verdad estaban bien suavecitos los periodistas, en serio. Johnny Martínez dice: soy de Tampico, Nancy, y Cabeza de Vaca es el siguiente en la cárcel, como sus antecesores Eugenio Hernández y Tomás Yarrington. Pues están ustedes bien informados aquí. Mil gracias a todos los que se conectaron: Blanca Payán, Fernando Velasco, Ángel Martínez, José Pedraza. Mil gracias. También aquí tenemos Angie B, gracias. Rosa María García, José Pedraza. Bueno, pues muchos de allá de Tamaulipas que se conectaron. Aquí está el gobernador. La verdad, un abrazo fuerte a todos nuestros hermanos allá de Tamaulipas. Nuestra solidaridad, porque pues sí, no habla de bienestar del pueblo, no habla de los campesinos, de los pescadores, no habla de incluso de los petroleros allá en el estado. No, él habla de sus colegas, los criminales. Así es, los conoce de pe a pa, sabe perfectamente qué hacen, qué hicieron y qué pueden hacer. ¿Y por qué no los ha denunciado? ¿Por qué no los denunció? ¿Por qué en su momento no presentó todas estas denuncias que debería de haber presentado? Bueno, pues están ustedes aquí bien informados. Por favor, sus deditos arriba, den sus deditos arriba y suscríbanse, por favor. Ya me falta poquito para los 200,000. Ya ven que YouTube me quitó un montón de suscriptores. Revisen sus suscripciones también, porque está quitando suscripciones que ustedes ni cuenta se dan. Y si no se han suscrito, por favor, suscríbanse. Ayúdenos a crecer estos medios alternativos. Mil gracias y nos vemos en el siguiente video. Y ya saben, un pueblo informado jamás será manipulado. Hasta la próxima.